Bienvenidos y bienvenidas a Entrevista Ágora. Para el encuentro de hoy estaremos hablando con Raúl Palencia acerca del proceso de paz del Salvador, lo que pasó después de la firma de los acuerdos de Chapultepec. Para entrar un poco en ambiente, pues presentaremos a Raúl. Raúl Palencia es psicólogo de la Universidad José Simeón Cañas del Salvador, precisamente la universidad que fue epicentro también de muchas de las formas de violencia política desarrolladas en la década del 80 en el marco de esta guerra civil que se generó en Centroamérica. Raúl viene trabajando como educador popular en diferentes países, Brasil, Argentina, y en estos días ha estado en Colombia, en Neiva, hablando y compartiendo con nosotros acerca del teatro popular y el teatro como herramienta de transformación. Pero para el día de hoy vamos a hablar de su tierra, de El Salvador, y vamos a hablar precisamente de ese proceso que se desarrolló allá, precisamente en el marco de la transición en la que estamos hoy en Colombia. Entender estas experiencias nos permite hoy también entender la nuestra. Raúl, bienvenido a Entrevista Ágora. Muchas gracias por la invitación, Julio. Gracias a la Universidad Surcolombiana también por la invitación y por estar acá. Vale, Raúl. Un poco en el marco general. La guerra civil salvadoreña se generó principalmente en un marco de 12 años, ¿no? En 1980, 1992, cuando se da el acuerdo de Chapultepec. Fue una guerra en la que, precisamente en el marco de una dictadura, ¿sí?, un grupo armado decide generar un proceso de resistencia armada en ese marco, ¿no?, que fue el Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional. En ese marco muchas víctimas se produjeron, ¿no? Y una de las cosas que planteaba el informe de La locura, la esperanza, que fue el informe sobre la Comisión de la Verdad desarrollado en El Salvador, mencionaba que el 85% e incluso más, hablan otras organizaciones de derechos humanos, fueron responsabilidad del Estado, es decir, los crímenes cometidos en el marco de este conflicto armado fueron principalmente responsabilidad del Estado. Pero de ese proceso, del 92 a hoy, han pasado ya poco más de 2 décadas. ¿Qué ha sucedido en El Salvador? ¿Cuáles fueron esas transformaciones del Salvador? ¿Hubo paz? ¿No hubo paz? Que nos cuentes un poco como esas características de tu país luego de las firmas del acuerdo de Chapultepec. Bueno, para mí es importante conocer, como diría Martín Baronos, las raíces psicosociales de la guerra, entendiendo que esto tuvo unas causas, nosotros lo llamamos conflicto armado, sobre todo porque la guerra muchas veces se entiende más entre países, y le llamamos conflicto armado porque fue justamente un conflicto entre partes que en un momento alcanzó las armas. Pero el movimiento se comienza, digamos, todo este movimiento y toda la denuncia se comienza a gestar dentro de lo que fueron las dictaduras, la dictadura militar, en donde iba cambiando uno golpe tras golpe a partir de los comienzos de la década. Entonces hay gobiernos militares y ahí ya por los 30 se empieza a dar como toda una movilización y una organización social, digamos, de estudiantes, del campesinado, de indígenas, se comienza a mover. Y es importante eso porque ya entre los 60 y los 70 las organizaciones están tan consolidadas, tan bien organizadas, con niveles organizativos de movimiento de masas, de movimiento estudiantil, de brazos armados, guerrilleros o grupos de choque, brazo político, y hay 5 de esos grandes movimientos que en 1980 conforman en octubre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. O sea, antes eran movimientos con distintas líneas políticas y conforman un solo frente y ahí lanzan esta primera ofensiva. Porque el primer gran conflicto es en los 70 el problema de la reforma agraria. Una reforma prometida incluso por militares, si queremos, más progresistas, más socialdemócratas o del centro derecha, que proponían una reforma agraria, pero que en lo concreto no se daba. Entonces es lo primero que comienza a tensionar, que no había trabajo,
porque no había seguridad alimentaria y eso estaba provocando como todas esas diferencias sociales y toda esa marginalidad. Entonces esos conflictos, el problema del trabajo, el problema de la vivienda, el problema también de la seguridad alimentaria, el problema interno también que generaba la migración, que la migración comienza a tomar vuelo ya más adentrada, digamos, la década de los 80. Pero después de la primera ofensiva es en 1980, año en el que asesinan a Monseñor Romero, ahora santo, ¿no? Y se lanza a finales de ese año y justamente el Frente, luego de hacer ese primer intento, en donde lo que más se consigue es en la periferia, digamos, o en el interior del país, tomar ciertos lugares importantes y estratégicos, y a partir de ahí se plantea una negociación. Digamos, esa pata más progre, esa parte más socialdemócrata dentro del Frente, planteaba ya un diálogo, que hubiera algo de diálogos, y tenían acuerdos y tenían justamente, habían algunas peticiones. Entonces va evolucionando eso a lo largo de la década, y cuando se llega a sentar y comienzan los diálogos, comienza a haber una serie de negociaciones en donde el Frente logra algunas garantías más democráticas, más electorales, pero no logra, por ejemplo, por lo que había comenzado la guerra, ¿no? Sino que es en los 90 y en el 89 sobre todo, que se elige a un gobierno de ultraderecha, empresarial, con Alfredo Cristiano y Francisco Merino como vicepresidente, que arranca también un ajuste global y macroestructural del neoliberalismo en toda la región. Y en los 90 entra a restablecerse el sistema neoliberal, ¿no? Y entran privatizaciones en esa década, y en el 2001 entramos incluso con la dolarización. El gobierno de Arena llega a gobernar 20 años y logra generar justamente un ajuste y una serie de características que convierten a El Salvador en un país muy a la periferia, muy en la dependencia. Y por lo que se había luchado en esos años, parece que en Chapultepec en el 92 no se llega ni siquiera a la mitad de los acuerdos, ni un cuarto de los acuerdos. Entonces, ¿cuáles son las deudas que se tienen de la guerra y del conflicto armado? Es la memoria como primer gran deuda, ¿no? Que el Estado reconozca este 85%, estas 70.000 personas desaparecidas, asesinadas, torturadas. Eso son deudas que todavía se tienen. Luego justicia, ¿no? Estamos desde el año pasado que se pudo, luego de una lucha muy grande de las organizaciones, sacar la ley de amnistía, que esa ley la verdad es una ley que justamente viene luego del informe de la Comisión de la Verdad. Viene meses después, en el 93, que sale el informe, meses después decretan esta ley para la conciliación nacional, y en donde los crímenes que ya se venían archivando y que ya se estaba teniendo como una serie de datos bastante certeros, eso se vuelve inviable de forma legal, y bueno, eso marca un atraso en lo que vino a ser toda la negociación del conflicto armado. Luego, todas las reformas, ya sea la reforma agraria, la soberanía alimentaria, todo eso queda como en un segundo plano, y el país
al entrar en esta etapa mucho más neoliberal, comienza a sufrir todas las consecuencias del conflicto y también las consecuencias de tener implementado un sistema económico de esa forma. Luego hay algo que también se da dentro del conflicto, pero que lo que hace es potenciarlo, y es la migración. Entonces la migración hacia Estados Unidos comienza a ser masiva, y una vez las personas migrando allá, sobre todo jóvenes, se iban jóvenes, niños, niñas, que por el miedo a la guerra, a ser reclutado o a estar en zonas de conflicto, se iban para Estados Unidos. ¿Qué pasó estando allá? Que una vez llegando allá se dan cuenta que, bueno, la migración en Estados Unidos es una cuestión más global, y también todos los países que tenían personas migrantes ahí se organizaban un poco en el estilo de las pandillas, ¿no? Entonces, las maras. Claro, entonces ese es el origen de las maras, porque se suman a esa forma de organización, como forma también de protección, como forma identitaria, con personas de Centroamérica, y ahí se conforman las pandillas más grandes. Entonces esas personas comienzan a delinquir allá, comienzan a ser deportadas y comienza a llevarse toda esa forma de operar al país. Entonces ahí tenemos otra consecuencia del conflicto armado, que es toda esa juventud, toda esa generación que no pudo ser contenida por el gobierno salvadoreño. Okay. Muy importante esto que estás mencionando, Raúl, ¿no? Todos esos efectos, tanto estructurales, ¿no?, y también psicoculturales, que termina generando el conflicto. En el segundo bloque entraremos precisamente a hablar sobre esos puntos, ¿no? El trauma psicosocial que genera la guerra y esa relación con la consolidación de la paz. Veníamos hablando con Raúl Palencia, del Salvador, psicólogo y educador popular, sobre todas las transformaciones que se generaron a partir de el conflicto armado en El Salvador. Ese conflicto armado que trajo consigo una serie de consecuencias y dolores en la población, y que una vez firmada la paz en Chapultepec no respondió a muchas de las condiciones estructurales que se daban en ese proceso de paz. Y por consiguiente, como no atacó esas condiciones estructurales, generó unas consecuencias a largo plazo, consecuencias que aún vemos en la realidad salvadoreña. Estábamos hablando del efecto de las migraciones, la implementación del modelo económico neoliberal, el problema principalmente de la tenencia de la tierra no resuelto en torno a eso, el problema del trabajo, ¿no?, como características que siguen siendo ingredientes continuos de la situación social o del conflicto social en El Salvador. ¿Qué otras consecuencias? ¿Cómo se han movido esas consecuencias en las subjetividades, en las personas de la población salvadoreña, Raúl? Bueno, algunas de las consecuencias con las que nos hemos venido encontrando en diferentes espacios, lo vemos a través de esta ruptura, ¿no?, del tejido social, en la cual, y no es a menos que haya una implementación de un modelo económico que lo que viene a promover también es una cultura más de la individualidad que la cultura de colectividad que se logró instalar en algunos lugares del país, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es cómo esa ruptura del tejido y cómo se implementa más una cultura del consumo, de la individualidad, del egoísmo, cómo eso va creciendo a lo largo de la década de los 90, ¿no? Y con una invasión cultural importante del modelo de Estados Unidos como modelo de vida. Y, aparte de eso, la migración hacia Estados Unidos como
proyecto de vida, como sueño americano, ¿no? Entonces se instala en la cultura esa forma de proyectarse en la vida, y eso acompaña también un tejido que se rompió, y otra consecuencia de la que vemos es cómo de manera transgeneracional, o sea, quienes vinieron a nacer luego del conflicto armado, esa generación posguerra, es atacada por todas estas políticas de la desmemoria, por estas políticas del olvido, desconociendo el conflicto en el medio en el que habían crecido y nacido, al mismo tiempo que estaban siendo criados dentro de una cultura más neoliberal, digamos. Y es ahí donde tenemos una juventud muy despolitizada, ajena a todo el proceso que se dio en años anteriores, al acumulado que hay en el pueblo, en la población, y también con un problema de identificación con el país. Es difícil encontrar consolidada una identidad salvadoreña, digamos, que tiene que ver con justamente el trauma que vive a nivel país. Esas son algunas de las consecuencias que vimos, ¿no? que se vinieron desarrollando a lo largo de estos años, ¿no? Luego de la firma de los acuerdos de paz. Muy bien, Raúl, precisamente cómo el trauma, ¿no?, es parte de esas deudas pendientes también de la paz, ¿no? Y creo que es importante ahí aclarar y ver cómo la paz que se firma, ¿sí?, no es una paz en la que todos están de acuerdo, ¿no? Es un proyecto de paz liberal. Es un proyecto de paz liberal que favorece solamente a unos sectores de la población y que tiene como objeto principal también una liberalización de la subjetividad, ¿no? Que tiene como efecto también una transformación psicocultural, ¿no? No frente a la resolución de los conflictos, ¿no?, sino a la agudización de los mismos y a lo que tú mencionas de una manera muy, muy potente, que es precisamente la despolitización, ¿no?, de esas generaciones, ¿no? Como el punto de quiebre 92 produce unas generaciones despolitizadas, ¿no?, inducidas al olvido, ¿no?, y con un efecto traumático no resuelto en ese sentido. Creo que esos puntos que tú mencionas son un espejo muy interesante para nuestro país, principalmente en el momento transicional que tenemos. Nos gustaría, y me gustaría, Raúl, que nos plantearas brevemente cuáles podrían ser esas lecciones aprendidas, ¿no?, que nos podrían servir a nosotros como Colombia en este momento transicional, luego de la firma de los acuerdos de paz. Algunas de las lecciones aprendidas con El Salvador, primero es el fortalecimiento de la identidad, que eso se logró, digamos, en los últimos 10 años, también con un cambio de gobierno, en la cual se le apuesta a fortalecer una cultura que venía mucho más identificándose con la violencia en general. Esos fueron como los aportes de todas las investigaciones que se recababan en cuanto a las consecuencias, ¿no? Una sociedad con mucho enfoque en la violencia, con mucha identificación con la violencia para resolver conflictos, relacionarse y mostrar esa subjetividad. Y lo que se intenta hacer en 10 años es fortalecer más una identidad basada en la cultura, de acuerdo al territorio, ¿no?, más de lo salvadoreño, más de todas las raíces y todo el legado de los pueblos originarios, más arraigado al territorio que se tiene en cuanto a playa, volcán, identificación más con eso. Ese fue como una apuesta interesante. Otra fueron todas las políticas que ese último gobierno también, que el gobierno del FMLN, le apuesta a la prevención de la violencia juvenil, ¿no?, implementando una Secretaría de la Juventud, también cómo fortalece las instituciones más sociales como el Instituto de la Mujer, el ISDEMU, ¿no? Se aprueban 2 leyes para la protección integral de la mujer, y también se comienza a trabajar desde otro enfoque con
la migración y sobre todo con las personas repatriadas, ¿no? Que puede generar, que esto viene como también a intentar fortalecer, bueno, todas esas personas que se fueron y que empiezan a volver. Entonces esas fueron como algunas de las apuestas que se dieron para intentar apostarle a esa generación que venía como transgeneracionalmente más golpeada también, ¿no? Entonces esas fueron algunas de las apuestas que se hicieron. Quizás lecciones aprendidas como para compartir con Colombia más fuertemente es el trabajo con la juventud, digamos, con las generaciones, porque una guerra de tantos años, como es el caso de este país, no solo te deja una generación, sino que te deja varias generaciones y instalando también una serie de culturas y de dinámicas. Entonces es importante apostarle siempre a esta prevención, siempre apostarle a la infancia, a la juventud y a enfocarse en esas poblaciones más vulneradas, digamos. El caso de acá, bueno, el campesinado, aquellos lugares donde el Estado está, pero de una forma mucho más frágil, más precario. Entonces, a esas poblaciones también fueron algunas de las apuestas en su momento que en los últimos años se pudieron llevar adelante, ¿no? Aquellos pueblos más olvidados, más en las periferias, poder hacer reconocimientos y también el papel de los movimientos sociales, sobre todo en El Salvador, los movimientos por la memoria, que fueron personas que nunca han dejado de luchar. Esas fueron realmente las apuestas que llevaron a que se derogara una ley de amnistía, a poder llevar adelante políticas para la memoria, propuestas desde las organizaciones sociales, a siempre tejer la memoria y estarla recordando y estar trabajando con ella en los territorios y resignificar todo eso que se dio en el conflicto armado. Yo creo que fue mucho más protagónico el papel de los movimientos sociales, de las organizaciones y de algunas incluso instituciones como la Universidad El Salvador, la José Simeón Cañas, la UCA, en poder articular y llevar adelante políticas de la memoria. Muchas gracias, Raúl. Precisamente creo que con esas lecciones que nos compartes son muy claves. Uno, la importancia del movimiento social, ¿no? Creo que en Colombia es muy importante que el movimiento social rodee el proceso de paz, rodee los acuerdos. Dos, el asunto de memoria, ¿no? La disputa por las políticas de memoria, ¿no? La disputa por esa verdad histórica que tiene el conflicto armado. Tres, unas políticas sociales intergeneracionales o transgeneracionales, ¿no? Poder incidir en la política social, entender esas causas estructurales y pensar que la guerra no es una cosa, o el conflicto no es una cosa que afectó simplemente a los actores que estaban en pugna, sino que afectó también a generaciones y a poblaciones históricamente excluidas. Entonces, poder pensar eso en larga generación creo que es muy importante. Y más, creo que es muy clave eso, poder disputar ese concepto de paz liberal que en el fondo enmascara unos intereses macroestructurales y olvida las condiciones de fondo que se han desarrollado en los países, cómo poder construir paces desde abajo, desde los movimientos sociales, desde políticas de memoria, desde políticas sociales intergeneracionales y que precisamente posibiliten la movilización social como herramienta fundamental de este proceso de paz. Creo que esa es una lección o unas lecciones muy importantes para este momento transicional en Colombia. Raúl, muchas gracias por acompañarnos en Entrevista Ágora. Esperamos volverte a ver por acá y seguimos conversando. Muchas gracias a ustedes por la invitación.